Bueno, vamos a ver el ejercicio 1. Agus, Bruno y Carlos se reparten una bolsa de caramelos de la siguiente manera. Primero Agus se queda con la tercera parte del total. Y además 4 caramelos más. Luego Bruno se lleva la cuarta parte de lo que dejó Agus. Y finalmente Carlos toma los 45 caramelos restantes. Y la bolsa queda vacía. Calcular la cantidad total de caramelos que había en la bolsa y cuánto se llevó cada chico. Bueno, en principio acá lo que podríamos hacer es plantear una ecuación, ¿sí? En donde vamos a llamar X a la cantidad de caramelos. Como me dice que Agus se queda con la tercera parte del total, sería 1/3 X, y dice además 4 caramelos, más 4. Ahora me dice, luego Bruno se lleva la cuarta parte de lo que dejó Agus. Si Agus se llevó 1/3, lo que quedó es 2/3. Entonces quedó 2/3 de X, pero a esos 2/3 le tenemos que quitar 4, que además se quedó 4. Y de esto se lleva una cuarta parte, o sea, sería 1/4 de lo que quedó. Entonces, ahora a Carlos le queda 45. Quiere decir que entre Agus, Bruno y Carlos tienen el total de caramelos, que sería X. Bueno, entonces, veamos esto como queda en la ecuación planteada. Tenemos 1/3 X más 4 más 1/4 de 2/3 X menos 4 más 45. Todo esto es en total X. Bueno, hacemos propiedad distributiva acá. Nos quedaría 1/3 X más 4. Podríamos este 4 asociarlo con el 45. Y vemos acá que nos queda. Nos quedaría 1/4 por 2/3 me daría 1/6 X menos 1/4 de 4 es 1 más 49 igual a X. Bueno, resolvemos esto, nos quedaría 1/3 más 1/6, esto es igual a 1/2 X, y nos quedaría menos 1 más 49 más 48 igual a X. Bueno, si tenemos medio X más 48 es igual a 1/2 X, significa que 1/2 X es igual a 48, por lo que X va a ser igual a 96. Por lo tanto, el total de caramelos es 96. Y bueno, y acá ya podríamos hacer el cálculo. Si es 1/3 de X, sería 1/3 de 96, es 32, más 4, 36. Y ahora de los que nos quedaba serían 64 menos 4, 60, dividido 4, 15. Y el último 45, quiere decir que 45, corroboremos, 45 más 15 nos da 60, más 36, 96 el total de caramelos. Entonces podemos decir que el total de caramelos era 96, Agus se quedó con 36, Bruno con 15 y Carlos con 45. El ejercicio 2 nos dice, diremos que un número entero positivo es interesante si la suma de sus dígitos es un número primo. Por ejemplo, el 1312 es interesante porque 1 más 3 más 1 más 2 es igual a 7. Y también lo es el 274 porque 2 más 7 más 4 es igual a 13. Dar 5 números enteros positivos consecutivos tales que de esos 5 números la mayor cantidad posible sean números interesantes. Bueno, tenemos que tener en cuenta que el 1 no es un número primo. Bueno, en principio lo que vamos a hacer es ver en 5 números consecutivos cuánto es la mayor cantidad de números primos que podemos llegar a encontrar. Entonces arrancamos con la lista de los números naturales, ¿sí? No incluimos el 1 porque el 1 sabemos que no es primo. Entonces, aparte nos aclaran, si tomamos estos 5 números, acá cuántos números primos vemos, 1, 2, 3. Si tomamos desde el 3 hasta el 7, ¿cuántos números primos tenemos?
1, 2, 3. Si vamos haciendo así, tomando los 5 números primos, los 5 números consecutivos, vemos que en el siguiente, del 4 al 8, tenemos solamente 2 números primos. Y a partir de ahí vamos a ver que lo máximo que podemos llegar a encontrar serían 2. Quiere decir que en 5 números consecutivos lo que podemos encontrar como mucho son 3 números primos. Entonces ahora la cuestión está en ver si podríamos encontrar 4 números primos. Entonces vamos a ver eso que es lo que pasa. Bueno, analicemos lo siguiente. Vamos a analizar primero qué va a pasar con los números. Vamos a decir el primer número, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto número. Y vamos a analizar, por otro lado, cuánto sería la suma. Podría ser, vamos a pensar en primero cómo podría arrancar el número. ¿Sí? Si el primer número fuese par, el siguiente sería impar, par, impar, par. Es decir, si la primera suma nos da un número par, la siguiente va a ser impar, par, impar, y así va a ir cambiando la paridad, porque al sumarle 1 me va a ir cambiando la paridad. Bueno, ¿qué pasa si arrancamos con si la suma en principio nos da un número impar? Nos daría par, impar, par, impar. Dado que tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que necesitamos la mayor cantidad de números primos, si nos fijamos, el único número primo que tenemos que sea par es el 2. Y acá tenemos 3 números pares. Entonces, suponiendo que uno es el 2, que una de las sumas sea 2, nos quedarían 2 que ya no serían, por lo que nos estaría dando que como máximo tendríamos 3. ¿Sí? Entonces ya con eso bastaría esto. Pero podría existir un caso en el que empiece como impar, sea primo, el siguiente sea par, por ahí sea 2, entonces el siguiente sería impar, el siguiente sería par, que ya este ya no sería, porque si este es el 2, este no sería, y este sería impar y también sume primo, primo, y nos quedaría solamente uno que posiblemente que no sea un número primo, ¿sí? Entonces estaríamos buscando un caso ahí que tenga 4 números primos. Entonces vamos a analizar cómo debería de ser esos números. Si tenemos que considerar que este tendría que ser 2, esta suma podría ser 2, entonces tenemos que ver que la siguiente suma tendría que ser 3, la siguiente tendría que ser 4, la siguiente tendría que ser 5. Entonces, ahora la cuestión está en ver qué es lo que pasa acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si esta suma es 2, tenemos que ver en cuánto podría terminar este número. ¿Para qué? Para que esta suma nos dé 2 y después la suma siga siendo 3, 4 y 5, una suma debería terminar en 0. Es decir, o esta terminaría en 0 o esta terminaría en 0. Si este termina en 0 debería ser 2. Entonces de esta forma nos estamos garantizando tener 1, 2, 3 primos seguro, y tendremos que buscar qué número podría ser acá que también sea primo. O sea, el anterior. O sea que si este terminaría en 0, este debería terminar en 9. La otra cuestión está en que si este termina en 0, acá terminaría siendo 2 el número. Entonces este terminaría siendo 3. Entonces esta suma tendría que terminar siendo, tengo que ver cuánto podría ser esta suma, pero no podría ser 1, tiene que ser otro número primo. Este sería un par que no va a ser, y acá tendría que ser otro primo. Entonces estos todavía tengo que ver qué es lo que va a pasar. O sea, si este termina en 2, este terminaría en 9, tendría que ser un primo que termine en 9. Podría ser 19 o podría ser 29, porque este termina en 0. Y el primo que termina acá también terminaría en 9, que también podría ser 19 o 29. El tema es que si probamos con alguno que sea mayor que 19, estaríamos siendo 29 y tendríamos que agregar muchas cifras adelante. Entonces, podríamos decir, bueno, busquemos uno que, por ejemplo, que sea el de acá, la suma sea 19.
Entonces esta suma también hagamos que sea 19, por lo cual esta suma tendría que ser 18 y esta suma sería 17. Si miramos este caso, de las sumas tenemos 1, 2, 3, 4 números primos, 1, 2, 3, 4 números primos. Tenemos dos posibilidades que las sumas sean números primos. Bueno, analicemos lo siguiente. Busquemos entonces números que terminen en 0 y adelante la suma sea 2. Y el primer caso sería el 1, 1. ¿Sí? Pero como necesitamos hacer el anterior sería 109, donde la suma nos da 10. Entonces no me sirve porque yo necesito que la suma sea 19. Entonces este caso no me sirve. Tengo que buscar que acá adelante no me sume 2. Entonces busco otro que me sume 2. Por ejemplo, el 20. El 20 y el 0, o sea, el 200. El 200 suma 2 y tengo el anterior, es 1199. Es decir, y esta suma me da 19. Entonces corroboremos a ver qué pasa. Sería 201, 202, 203. Si nos fijamos esto, me da 3, 4, 5. Este es el que no cumple y el resto cumplen todos. ¿Sí? Esta es una de las posibilidades en las cuales nos cumplen con 4 casos. Ya vimos que 5 no va a poder ser. Entonces, lo máximo que podremos encontrar es 4. Veamos si en este caso existe algún otro. Y vemos lo mismo, que con 110 no puede ir, ¿sí? Tendría que arrancar en el 200. Entonces, si el que está en cuarto lugar es el 200, que suma 2, el siguiente sería 201, que suma 3, el quinto, el tercero sería el 199, que suma 19, el 198 que suma 18 y el 197 que suma 17. Y encontramos otro caso en el cual tenemos 5 números consecutivos y la mayor cantidad de números posibles es 4. Veamos el ejercicio 3. Sea ABCDE un pentágono tal que AB igual a BC igual a CA igual a D igual a DE igual a EA y CAD es igual a 40. Calcular la medida del ángulo ABE. Me dice que AB es igual a BC igual a DA igual a CA igual a DA igual a DE y a EA. Entonces, todos estos son iguales. Si son todos iguales, significa que este es un triángulo equilátero. 60, 60 y 60. Y este también tiene los 3 iguales. Por lo tanto, esto mide 60, 60 y 60. Pero a su vez, este también es igual a este. Entonces, como estos dos son iguales y este es 40, 180 menos 40 me da 140, que son estos dos. DE igual TD igual a C. Entonces me quedaría que cada uno de estos sería 70 cada uno. 70 y 70. Entonces ahora lo que a mí me piden es calcular el ángulo BE, o sea, este chiquito que queda acá. Miremos lo siguiente. Tenemos que tener en cuenta que estos dos, es decir, AB es igual a EA. Por lo tanto, el triángulo ABE es isósceles. Pero tenemos el ángulo A, que el ángulo A es 160 grados. Y como es isósceles, entre estos dos me estaría sumando 180. Es decir, si a 180 le quitamos 160, que es el ángulo A, me da 20. Que esto es lo mismo que este angulito que buscamos y este, que son iguales. Entonces, 20 dividido 2, 10. El ángulo buscado es de 10 grados. Bueno, para eso terminamos el certamen zonal. Cualquier consulta lo pueden hacer en los comentarios.